Hablar de disciplina tiene sus connotaciones, sus diferencias de país a país, su significado, su aplicación. Hay muchas diferencias, incluso de familia en familia. Cuando hablamos de disciplina de nuestros hijos o hacia nuestros hijos, a veces también es un tema polémico, incluso en la familia política, en la familia nuclear, la familia cercana, dependiendo de nuestro trasfondo, dependiendo de nuestra cultura, nuestra educación, nuestras normas, nuestros valores, nuestros principios y hasta de nuestra religión. Pero en sí, esta ocasión lo que queremos es dejar establecido qué dice la palabra de Dios acerca de la disciplina hacia nuestros hijos. Especialmente porque estamos enfatizando una especie de discipulado, de enseñanza hacia los padres de familia, hacia nuestros hogares, hacia el entorno familiar, de manera que podamos ser instruidos e instruir a los más nuevos, también a los jóvenes, para que hagan bien esta faceta de la vida familiar que yo diría es imprescindible, es inevitable, es importante también. Así que hablando de la disciplina, vamos a intuir también que todos sabemos algo acerca de la disciplina. A veces se habla de la disciplina positiva, se habla de la disciplina efectiva, de la disciplina correctiva, etc. Hay diferentes maneras de abordar este tema. Pero en un mundo como el nuestro, que ya está, digámoslo así, contaminado con tendencias, con filosofías, incluso con la naturaleza pecaminosa que poseemos, pues hay que tener cuidado cuando hablamos de disciplina. Una cosa sí estamos seguros, y es que el Dios en quien nosotros creemos, ese Dios a quien nosotros amamos, pues nos ha disciplinado más de alguna vez y nos ha enseñado de alguna manera que la disciplina es un tema importante, es un tema también que nos transmite el amor de Dios, su cuidado, su protección, su corrección hacia nosotros. Entonces no es un tema ajeno a nuestra vida, a nuestro entorno. Lo que sí es que si ejercemos mal esa disciplina, esto puede ocasionar terribles daños hacia nuestros hijos. Y en nosotros como padres también puede ocasionar traumas, culpabilidad, sentimientos como de no lo hicimos bien, quisiera volver otra vez y repetir la vida, repetir, regresar y no cometer los errores que cometimos en el pasado con nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, queremos hablar de un uso correcto de la disciplina hacia nuestros hijos. Por eso es que hablamos de un ABC. El ABC es como el inicio, los principios, los fundamentos de una disciplina correcta, de una disciplina que puede llevarnos a un final feliz, a una conclusión fructífera, donde podemos ver hijos saludables, hijos que se desarrollan fuertes, que se desarrollan con un aspecto emocional muy bueno y que se saben relacionar con los demás, no tienen complejos, ni traumas, ni heridas, ni cicatrices, sino que van por la vida y son personas tratables, son personas que se dejan amar, aman a otros y reciben las correcciones de buena manera. Así que hablando de la disciplina bíblica, quiero abordarlo con algunas inquietudes. La primera inquietud es cómo deberíamos disciplinar a nuestros hijos desde la perspectiva bíblica, desde la palabra de Dios. La segunda inquietud es precisamente qué dice la Escritura acerca de la disciplina hacia nuestros hijos. Y en último lugar, aparte de lo que dice la Escritura, ¿habrá otras maneras para disciplinar a nuestros niños, a nuestros hijos? Esas son las tres inquietudes que quiero desarrollar en esta ocasión. La primera inquietud es ¿cómo deberíamos disciplinar a nuestros hijos? No es una tarea tan fácil de aprender, es una tarea compleja, delicada, especialmente porque nadie nos enseña a hacerlo. Nadie se toma la tarea de decirle a uno, ¿verdad? Hoy que vas a ser padre, que vas a iniciar tu faceta de padre, venite, te voy a enseñar cómo se disciplina a un hijo. Nadie lo hace. Cada quien intuye a su manera, ¿verdad?, cómo hacerlo y tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero es un tema crucial, es importante, como ya lo dije. Algunos afirman así bien explícitamente, categóricamente, que la disciplina que funciona
es la disciplina física. Pero habrá que ver a la luz de la palabra de Dios si eso es cierto, el castigo corporal, ¿verdad? Las nalgaditas, la varita, etcétera, etcétera. Pero ¿será este el único método para que la Biblia apoya para disciplinar? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a discutir. Otros insisten en que no necesariamente tiene que ser la disciplina física, la disciplina corporal, sino que hay otros tipos de disciplina donde podemos también aplicarla a nuestros hijos y esperar cambios, resultados, reacciones, de tal manera que el carácter de nuestros hijos se vaya también conformando, se vaya forjando y se vaya desarrollando y preparando para los retos de la vida. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia enseña de una manera explícita, no implícita, sino de manera explícita, que la disciplina física es adecuada si se usa de la manera correcta. Así que vamos a partir de esa premisa, que la disciplina física es apropiada, es beneficiosa y hasta cierto punto necesaria. No hay que malinterpretar estas partes de la palabra de Dios, porque algunos pues lo malinterpretamos y lo aplicamos mal, pero debemos tener ese cuidado, ese balance, porque podríamos caer también en estar abogando o inclinando la balanza hacia el maltrato de los niños, y eso en ningún momento lo podemos permitir dentro de los principios o valores cristianos. Así que tratemos de no irnos por ese lado, por ese extremo. Sin embargo, estamos de acuerdo en que la Biblia, de manera clara, de manera tajante, declara que el castigo físico es necesario y con algunas, ¿verdad?, condiciones, con algunas precauciones, con prudencia, etc. Pero también podría ser que hubiera otras formas de disciplinar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué dice la Escritura respecto a la disciplina y respecto a nosotros como padres? La Escritura define, establece que hay una responsabilidad directa, y adivine sobre quién. Es sobre nosotros, los padres. Es decir, la Biblia en ningún momento le adjudica la disciplina a otra autoridad, a un maestro, a un líder de la iglesia, hacia nuestros hijos, en ninguna manera. La Biblia la adjudica estrictamente a los padres de familia. Es decir, somos nosotros los encargados y los responsables de ejercer la disciplina hacia nuestros hijos. De hecho, hay muchos pasajes de la palabra de Dios, hay mucha escritura al respecto que habla sobre la disciplina hacia nuestros hijos. Por ejemplo, estamos hablando de Proverbios 23:13, que dice así: no rehúses corregir al muchacho, y está hablando probablemente ya de un niño un poco crecido, ¿verdad?, de un adolescente probablemente, porque si lo castigas con vara, no morirá. Son proverbios, y aunque ya conocemos, ¿verdad?, en qué consiste el género de proverbios, pero sabemos que son aplicables para nuestra cultura, para cualquier época, en cualquier lugar del mundo. Hay otros versículos que también apoyan el tema de la disciplina y también el tema de la disciplina física, como lo hemos dicho. La Biblia habla enfáticamente de que es importante la disciplina. Es algo que todos debemos tomar en cuenta si queremos ver hijos productivos, hijos de bien, hijos saludables emocionalmente, físicamente, mentalmente, socialmente, familiarmente y hasta espiritualmente. Y los niños que no son disciplinados adecuadamente en el hogar por medio de sus padres, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esos hijos van a crecer, pero no van a tener respeto por la autoridad que Dios le ha delegado a los que están a su alrededor. Tarde o temprano estos niños van a salir de casa. Tarde o temprano estos niños ya no van a estar las 24 horas del día en casa, al lado de la mamá o al lado del padre.
tarde o temprano estos niños van a tener que salir de casa, de las cuatro paredes y explorar el mundo, el primer lugar donde ellos salen, creo yo, ya de manera formal y definitiva es hacia la escuela. Y ahí van a tener cierta autoridad, quizás el maestro, el director de la escuela, qué sé yo, pero ahí es importante que los niños aprendan a disciplinarse para que puedan comprender qué es estar bajo autoridad y no rebelarse ante la autoridad, respetar sus autoridades. Y como resultado, estos niños también van a crecer con una disposición o predisposición a obedecer a Dios, que es nuestra máxima autoridad, como ya lo sabemos todos nosotros. Así que demos gracias a Dios porque existe este tema de la disciplina. Ahora, para poder aplicar esa disciplina de la manera correcta, de la manera adecuada, de una manera prudente y de acuerdo a los principios bíblicos, los padres tenemos que estar familiarizados con lo que dice la Escritura. Si un padre no sabe qué dice la Escritura, o mejor dicho, qué dice Dios acerca de este tema tan complejo, entonces ese padre va a andar a la deriva y va a andar consultando en otras fuentes, en revistas, en libros, en psicólogos, etcétera. Y no estoy diciendo que el psicólogo es malo, no, pero la fuente de la información correcta, fidedigna, de la información que nos va a llevar al éxito, a buenos resultados en cuanto a disciplinar a nuestros hijos, es la Escritura, la palabra de Dios, así que no nos vayamos a perder. Y uno de los libros favoritos para hablar acerca de la disciplina, ustedes ya saben, es el libro de los Proverbios, porque ahí abarca mucho tema de la familia y advierte a los padres de instruir, de disciplinar, de corregir, incluso de castigar físicamente a los hijos. Por ejemplo, en Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría. Imagínense hasta lo que dice la Escritura, que el castigo físico, increíblemente, pero da sabiduría también. Y el muchacho consentido avergüenza a su madre. O sea, este versículo nos habla de los efectos positivos y negativos dependiendo de cómo abordamos esta realidad de la disciplina hacia nuestros hijos. Si aplicamos la disciplina en el momento correcto, de la manera correcta, en la forma correcta, lo que dice aquí es que vamos a añadir, de una manera curiosa, misteriosa, pero es añadirle sabiduría a nuestros hijos. Es como abrirles la mente de una forma que de ninguna otra la podríamos lograr. El castigo, sí, la disciplina, le da sabiduría a nuestros hijos, les abre el panorama, les abre la mente para que puedan discernir las situaciones, las ocasiones, los peligros, las tentaciones, las palabras, la forma de reaccionar, etcétera, etcétera. Pero también habla de un efecto negativo, que dice la Escritura que el muchacho consentido se convierte en vergüenza de su madre. Claro, ¿verdad? Habla de la madre, pero en realidad está hablando de toda la familia. Entonces esto significa que un hijo al que no se le disciplina, al que no se le aplica la disciplina, la vara, la corrección, se convierte en vergüenza de una familia. Lo hemos visto muchas veces. Lo hemos palpado, lo hemos experimentado, quizás usted o yo hemos sido el producto de alguno de estos descuidos, cuando no hemos sido debidamente disciplinados en el momento correcto, entonces venimos y caemos en graves errores, cometemos grandes fechorías, algunos hasta llegan a extremos de poner en vergüenza a sus padres, a su mamá, a su papá, ya sea en el colegio, en la escuela, en la oficina, en la calle, donde sea, porque son hijos sin riendas, son hijos sin autocontrol, sin dominio propio. ¿Por qué? Porque no recibieron la disciplina adecuada en el momento correcto. La disciplina, desde la perspectiva bíblica, debe utilizarse para corregir, para guiar la mente, las emociones, las reacciones de nuestros hijos. Si no se hace de esta forma o con este propósito, entonces sí, estaríamos cayendo en un grave error como padres de familia. Dice la Escritura en Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Entonces, veamos cómo la disciplina va moldeando nuestro carácter, va afirmando nuestra conducta emocional, nuestras reacciones, esa inteligencia emocional también, ¿verdad? Va siendo moldeada a través de la disciplina. Ahora, el castigo físico, pues nunca debería ser usado para humillar, para ocasionar puro dolor o daño físico o dejar huellas permanentes, ya sea en el cuerpo o en el alma de ese niño. Jamás. Los que alguna vez hemos hecho eso sabemos que hemos cometido un grave error y debemos pedir perdón, debemos disculparnos con nuestros hijos. Y en estos momentos en que quizás muchos de ustedes tienen niños pequeños, es el momento para que ustedes sepan valorar este tema de la disciplina, aplicarla tal como Dios nos la indica en su palabra, porque así lo hace Él también con nosotros. Él dice que al que ama, lo disciplina, precisamente porque lo toma como un hijo. Cuando nuestros niños están pequeños, es el momento perfecto, ideal para ayudarlos a crecer mediante la disciplina correcta. Porque Dios también eso hace con nosotros. Dios nos ama a nosotros porque somos sus hijos. Él dice que al que ama, lo disciplina. Y que al que no lo disciplina es porque no es su hijo. Lo mismo somos nosotros también. Ninguno de nosotros como padres va a ver a su hijo cometer un error y no lo va a corregir porque sabe que no corregirlo significa la desgracia, el fracaso de ese hijo. En último lugar, la última inquietud es esta. ¿Habrá otras maneras que la Biblia no menciona para poder disciplinar a nuestros hijos? Bueno, vamos a dejarlo esto de esta manera, de esta forma. Hay padres que afirman que no necesariamente el castigo físico, la vara, debe ser la forma en moldear o en disciplinar a sus hijos. Pues vamos a dejar la puerta abierta, ¿verdad? Pero no tan abierta que nos podamos ir por ahí y caer en métodos o maneras que ya no van a beneficiar o a formar el carácter de nuestros hijos. Pero hay padres que han utilizado otros métodos, como por ejemplo el método de la privación de privilegios, el uso de un celular, una tableta, un video, un juego, un paseo, una salida, etc. Vamos a decir que es válido siempre y cuando logre el resultado, que es hacer reaccionar a su hijo, hacer que su carácter se vaya moldeando, que sus emociones se vayan controlando, que su hijo vaya adquiriendo el dominio propio sobre sus reacciones, sobre sus pensamientos, sobre sus palabras, sobre su conducta. Y así es como algunos padres han descubierto que sin necesidad de la vara, pero aplicando otros métodos que también, ¿verdad? Digamos, son privativos y les duele a nuestros hijos quizás más que la vara. Entonces ven que ellos también pueden moldear el carácter de sus hijos y pueden disciplinar a sus hijos, y a lo mejor, ¿verdad? Son hijos también moldeables, sensibles, dóciles, y les funciona este método. Si ese es el caso, está bien que lo emplee, este método, esta forma que produce cambios de comportamiento en sus hijos. Mientras que la palabra de Dios, insistimos, sigue diciendo que la vara es la que corrige a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Es parte de la disciplina física. Y la Biblia está muy preocupada por llegar a la meta, que es construir un carácter santo, piadoso, moldeable, dócil, obediente, principalmente hacia Dios. Ahora, hay un fenómeno que es reciente y que está causando unos problemas acerca de la disciplina. Y es que algunos gobiernos, no todos, pero algunos gobiernos ya están prohibiendo la disciplina física, usted lo sabe muy bien. La pregunta es, ¿qué hacer cuando algún gobierno ya prohíbe este tipo de disciplina o de trato hacia los niños? Podríamos decir que algunos padres que viven en estos países tienen temor de disciplinar a sus hijos por una demanda judicial, una denuncia, una queja de su hijo al profesor en la escuela o al director, y esto acarrea problemas legales y consecuencias serias a los padres. Podríamos decir
que está bien. Pero en ningún momento una persona debe obedecer más a las autoridades que a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la primacía, la palabra de Dios tiene la prioridad. En ese sentido, algunos padres se arriesgan, aún en esos países. Yo conozco amigos, tengo amigos que dicen, yo me arriesgo, yo les aplico la varita a mis hijos, aunque sé que me arriesgo, que mis hijos pueden denunciarme y todo eso, pero es preferible tener un hijo bajo la autoridad de la familia, del hogar, que bajo la autoridad del gobierno, y que este gobierno probablemente, lo más seguro, es que no tiene la idea de las consecuencias que está ocasionando por impedirle a los padres aplicar la disciplina como la palabra de Dios lo dice. Así es que la palabra de Dios es clara, hemos desarrollado estas 3 inquietudes y ahora quiero cerrar con una advertencia muy clarísima también de la palabra de Dios que nos sirve como una guía, como un frenito para hacerlo bien el tema de la disciplina. Dice la Escritura, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Para mí, esta es la conclusión más clara. La Biblia dice que no debemos desesperar, provocar a ira a nuestros hijos. Y todo eso pues nos dice mucho acerca de la manera en cómo estamos disciplinando a nuestros hijos. Pero por otro lado también dice, críenlos, y críenlos en la disciplina y en el temor, en la amonestación del Señor. Crear un niño, crear un hijo, en este sentido, bajo la amonestación, bajo el temor del Señor, incluye disciplina correctiva, disciplina física, disciplina positiva, disciplina de la que hemos hablado en este tema, y hay que establecer bien los límites de manera amorosa, como el Señor también lo hace con nosotros. Que Dios te bendiga.